Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa Más Consentidos de CLIR Radio Televisión, la radio que engancha y enamora. Música, por favor, sigamos. Más Consentidos es el programa referente online de CLIR Radio Televisión que da voz al mundo de la discapacidad y juntos creamos conciencia de normalidad. Cada lunes a las 6 de la tarde queremos que conozcan a nuestros invitados, personas extraordinarias viviendo una vida sin límites. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la reflexión de esta semana, ¿ok? Venga. ¿Sí? Venga, a ello. Que ese sueño se te cumpla, que esa angustia desaparezca, que ese momento sea eterno, que ese problema encuentre solución, que ese recuerdo permanezca, que los buenos momentos se repitan, que las amistades sean reales, que las oportunidades se aprovechen y que todo eso bueno que le deseamos a los demás se nos multiplique. Hoy reconozco mi fuerza interior y la capacidad de transformar mi realidad. Acepto mi poder para crear cambios positivos, superar obstáculos y alcanzar mis metas. Soy arquitecto de mi destino, guiado por mi determinación y coraje. Qué bonita, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bonita, y además yo creo que hoy lleva muchísima esencia todo lo que... Tiene mucho que ver. Dos invitados. Tenemos dos invitados, vamos. Muy importantes. Vamos. Con coraje. Con coraje. Y determinación. Exactamente. Exacto. Eso es. Bueno, Silvia, pues vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Tenemos a nuestro primer invitado ya. Tenemos el gran honor de presentar a Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático de universidad, divulgador científico, miembro de la Sociedad Española de Inmunología y nombrado mejor docente universitario de España en 2018 en los segundos premios Educabanca. Licenciado y doctor en biología en la Universidad Complutense de Madrid, realizando la especialidad de inmunología y la tesis doctoral en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Fundación Anthony Nolan de Londres y durante 18 años realizó labores de investigación y diagnóstico inmunológico en diversos hospitales como el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su trabajo en el área de la inmunogenética y la histocompatibilidad incluye el descubrimiento de un pseudogen del cromosoma 6 humano dentro del sistema HLA de RB6. Tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, incluyendo las prestigiosas New England Journal of Medicine, Lancet Immunology Today and Mucosal Immunology. Desde 1999 es profesor de inmunología en la Universidad de Valladolid y desde 2020 catedrático. Fue director del área de formación permanente e innovación docente de la Universidad de Valladolid hasta julio del 2020, en el que ha sido nombrado vicerrector de innovación docente y transformación digital de dicha universidad. Además, es el coordinador del proyecto de innovación docente Inmunomedia, una plataforma digital de divulgación en la que participan profesores de 6 universidades españolas y 2 extranjeras, que ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente.
Madre mía. Bueno, es que había que decirlo, Alfredo. Todo eso es verdad. Buenas tardes y bienvenido a Más Consentidos. Buenas tardes, es un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, Pablo, yo creo que si está en su currículum no puede ser nada más que cierto. ¿No es así, bueno. Alfredo? Que le ha costado mucho habéis hecho tiempo, la lectura casi completa, madre mía. Sí. Son muchos años. Son Alfredo, muchos años y ha sido muchos una actividad años en de muchos trabajo. ámbitos. Muchos Sí. ámbitos, en la docencia, en la investigación, en el hospital, en la divulgación más recientemente. Así que sí que es una trayectoria larga y intensa, diré que intensa. Muchas gracias por invitarme. No, a ti por querer participar en Más Consentidos. Es todo un honor. Alfredo, ¿qué te inspiró a seguir una carrera en inmunología? Bueno, eso es un avatar del destino, ¿eh? Te diré, porque no es ninguna historia romántica. Yo, fíjate, en sexto de GB, cuando ¿Sí? estaba en sexto de GB, el profesor que nos explicó un día en clase lo de las proteínas y el ADN, ¿Sí? a mí aquello me enamoró y dije, yo quiero estudiar esto en mayo. Fíjate, en sexto de GB. Fíjate. Ya decidí ahí que iba a ir por la rama de la biología. Joder. Y de hecho saqué en la selectividad, que en mi época todavía había COU, como en la vuestra, saqué la Sí. Sí, sí. selectividad y saqué nota de un 8 y pico, casi un 9, que me Madre permitía en aquel momento entrar en medicina. Pero yo hice biología. Hice Fíjate. biología porque tenía convicción total, estaba enamorado de la biología. Y me había enamorado sobre todo de la genética. Así que llegué a la carrera y el profesor de genética me hundió en la más absoluta de las miserias, porque para bien o para mal los profesores marcan tu destino. Sí, Realmente. cierto. Es verdad. Y este señor era nefasto explicando y además había escrito un manual que nos obligaba a comprar y estudiar, que era un ladrillo tremendo. Jo. Y aquí aquello me hundió, me desenamoró completamente de la genética, así que me dediqué más a las cuestiones de bioquímica. O sea, me fui como especializando, porque en la biología, que llamamos fundamental, pues vas aprendiendo un poco de las células, las moléculas y tal, entonces cada uno se especializa en lo que le va gustando más. Entonces me especialicé más en bioquímica. Y intenté trabajar, fijaros, con Margarita Salas. A mí esa mujer me Sí, encantaba, era sí. referente, por supuesto, y me fui a hablar con ella, para intentar trabajar con ella antes de acabar la carrera. Y me dijo, Alfredo, no tienes nota para asegurar una beca postdoctoral, o sea, predoctoral. Cuando te acabas la carrera necesitas un dinero para que te paguen una beca. Y con la nota que tienes no llegas. Yo que tú, en vez de ponerme a trabajar, estaba yo entonces en cuarto de carrera, Fíjate. yo mejoraría la nota y luego ya veremos. Y no le hice caso. No le hice caso, sí, pero no. Porque en mitad de camino el profesor de bioquímica me dijo, mira, están abierto un laboratorio de inmunología en el Hospital 12 de Octubre y buscan gente. Así que si quieres, y allí fui con mi currículum, me hicieron una entrevista, me cogieron y por eso soy inmunólogo, porque, bueno, pues era el momento de la eclosión de la inmunología en España. Sí. Estoy hablando de los años de mitad de los 80, cuando se está empezando a montar laboratorios de inmunología en nuestros hospitales, en nuestras universidades, una disciplina muy nueva, por lo tanto, muy moderna. Y bueno, pues tuve la suerte de casi iniciar el laboratorio de inmunología del 12 de octubre, así que, bueno, pues me he enamorado de la inmunología, por supuesto, después, ¿no? Creo hoy en día que es mucho más bonita que la genética, ¿no? Cualquier dice lo contrario. Pero fue todo azar y casualidad. Causalidad, yo le llamo a esto siempre, más que casualidad, porque parece que en nuestra vida tenemos una misión, un propósito, y por mucho que nos empeñemos, si nos tiene que llevar por otro camino, nos va a llevar, y no te arrepientes por lo que estoy escuchando, ¿no es así? En absoluto me arrepiento de ser inmunólogo. Creo que es una profesión preciosa, somos muy poquitos. Ujú. Además, es una profesión que se puede acceder desde la medicina, desde la biología, como es mi caso, desde la farmacia, la gente que son farmacéuticos también pueden. Se puede acceder desde muchas carreras. Es una ciencia transdisciplinar, que es una de las cosas más bonitas. Más bonita, pues entonces visiones muy distintas de los problemas las abordamos juntos, distintos especialistas. Pero sois poquitos porque es muy complicado. Y porque es muy moderna. Moderna. Estoy hablando de que se están empezando a montar los laboratorios de inmunología de España a mitad de los 80, es decir, Claro. no tiene ni 50 años en nuestros hospitales. Compáralo con la microbiología o con la bioquímica o con la hematología, que llevan cientos de años. O sea, es una especialidad muy, muy moderna. Y luego, claro, como hemos llegado tarde, hemos llegado los Claro. últimos, pues a nivel de laboratorio hospitalario, el resto de las especialidades no nos dejan crecer mucho. En el fondo, todas estas instituciones públicas, ahí es un poco reino de taifas, ¿no? Si yo crezco, quito un sitio al hematólogo, al bioquímico, entonces es muy difícil crecer.
Ha llegado tarde y es muy difícil crecer. Entonces, como no hay inmunólogos en todos los hospitales de España, claro. solo en los muy grandes, lo que hacemos nosotros lo asumen o son microbiólogos, o hematólogos o bioquímicos en otros hospitales. Entonces es una carrera difícil. Es difícil, hay que estar muy motivado, somos pocos y hay que ir dando codazos para que nos hagan caso. Con la Ahora labor mismo, perdón que os he cortado, No, pero ahora mismo, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de España, y lo sí. llevo reivindicando ya 4 años, no hay un inmunólogo. Uy, fíjate. Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de España, no hay un inmunólogo. Con la labor tan importante que hacéis, Alfredo. Porque, Pues así es, pero esto lo asumen los de epidemiología, los de salud pública, incluso los de médicos de atención primaria, sí, y no pero consideran que haya un inmunólogo y se han cometido errores garrafales en esta claro, pandemia, en estas Exacto. decisiones, justo por falta de un inmunólogo o una inmunóloga, por supuesto. claro, Pero es que no pueden hacer la labor de un inmunólogo profesional, por mucho que quieran. Es que no entiendo, la verdad. Bueno, así es. Sí. la cuestión es que si después de esta pandemia, esto que pasó hace unos años ya, que no vamos a hablar de ello, Sí. si después de todo esto has notado que tienes más alumnos, que tienes más seguimiento en esas aulas. Más interés, claro, de... Bueno, a ver, yo justamente la pandemia me pilló fuera de las aulas porque era vicerrector. Entonces, como tenía un cargo de responsabilidad dentro de la universidad, me descargué de la docencia porque además en aquel momento lo que me cayó encima en la universidad fue tremendo, fue la virtualización de la Universidad de Valladolid. Claro, Uf, Pasarla de la noche a la mañana, de presencial a virtual, en las ondas, ¿no? Online. Y eso fue un trabajo ímprobo, salió muy bien, es decir, que lo sacamos con sobresaliente, salió muy bien, pero eso fue un trabajazo. Entonces, claro, yo no podía estar a la vez dando clases, así que me he desvinculado un poco. Y la vuelta, que ahora ya no estoy en Valladolid, estoy en Sevilla, sí, llevo ya aquí un año en la Universidad de Sevilla, pues está siendo bonito porque, claro, es un escenario muy distinto, estoy en asignaturas distintas de licenciaturas y grados diferentes y estoy incorporando en mi docencia los elementos que he desarrollado durante la pandemia para la explicación que, por ejemplo, he dado en los platos de televisión. sí, Y sí, es un poco como la vuelta atrás, ¿no? Lo que he hecho para divulgación, que se hizo exclusivamente para la televisión, para estos programas de televisión, ahora lo estoy utilizando en la docencia y está resultando extremadamente útil y bonito y los alumnos lo valoran mucho. Yo creo que hay un mayor respeto por la inmunología, contestando la pregunta, no solo en la universidad, sino en la sociedad. Los ciudadanos creo que saben hoy todo el mundo que es un anticuerpo y hay mayor respeto. Pero esto no significa que la institución te dé más espacio, te dé más dinero, te dé más apoyo, te dé más profesores. No, no pensemos que el que sea más conocida o que sea más popular signifique automáticamente que la institución te dé más soporte, porque no es así, lamentablemente. No lo es. vaya. ¿recibiste ese cariño de la gente en aquella época? ¿Lo notabas? ¿Te transmitían a través de las redes sociales el cariño por esas explicaciones? Porque no entendíamos nada. sí. Realmente es que no Pero entendíamos yo nada cuando lo porque nunca explicaba habíamos... él, lo entendía perfectamente, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? He recibido miles, decenas de miles probablemente de mensajes, es innumerable. Si algún día, sobre todo Instagram, me permitiera hacer una descarga de todo eso, sería maravilloso, ¿no? Porque la gente se sentía muy sola, se sentía, sobre todo de una cierta edad para arriba, se sentían aterrados. Y Claro. lo que más me dicen es que aparte que entendieron cosas que no entendían con las explicaciones que yo daba, que transmití mucha tranquilidad. Y que, Mm, y que bueno, pues que ese nerviosismo, pues cuando se me escuchaba, pues que la gente se tranquilizaba, sobre todo los que me hablaban sobre sus padres, sobre sus mayores. claro. Me paran, el sábado me pararon en un supermercado, un matrimonio bastante mayor, diciéndome que me habían reconocido, me paran continuamente la gente para darme las gracias. Es bonito, es muy bonito, la verdad que hay veces que pagas un poco el precio de la fama, ¿no? De no tener alguna intimidad en algún sitio que te gustaría pasar Sí. desapercibido, pero es bonito porque la gente está agradecida y te lo dice. Bueno, Y en la época tuya de la anterior, cuando estuviste anteriormente de docente, tuviste tenías una especial forma, ¿no? Yo me acuerdo de la frase esa que he oído de tus defensas se van de cañas. ¿Cómo era eso, Alfredo, que explicabas a tus alumnos? Eso es Sí, una actividad dentro del programa docente sí. y ahora te digo cómo se va a llamar en Sevilla. Ah, vale. hombre, Tiene, pues tiene- fue muy... tiene nombres, tiene Ahí ya nombres, la han sí. bautizado con otro nombre, ¿no es así? Sí, Nos vamos de es una tapas. actividad que la hice hace 7 años ya, la empecé Sí. en Valladolid, en un bar, en la calle, en un pub. Tus defensas salen de caña se hacía en torno al 29 de abril. El 29 de abril es el Día Internacional de la Inmunología Sí, y se buscaba un día próximo porque a veces no podía ser el mismo 29, ¿no? Entonces yo con los estudiantes salía a un pub
Y nada, los estudiantes eran los que explicaban a la gente que acudía al PAF en qué consistía una alergia o para qué se hacía un trasplante o qué era la inmunoterapia frente a un tumor o qué era una enfermedad autoinmunitaria. Pues estas cosas las explicaban ellos en píldoras pequeñitas y luego la gente les preguntaba. Hacíamos juegos para amenizar también la cosa y la verdad es que aquello se convirtió en una actividad ya fija en Valladolid, que creo que se ha perdido desgraciadamente. Se perdió por la pandemia porque hubo un corte, Vaya. pero luego ya como yo me he venido, pues ahí se canceló. El año 22 yo la retomé Sí. en Alicante, porque hice una estancia de 3 meses en la Universidad de Alicante y con los alumnos de biología en aquella situación hicimos también monólogos divulgativos en un pub y allí lo llamamos el tardeo de las defensas, porque el concepto de tardeo que usan hoy Sí, tanto los jóvenes para decir sí. que toman copas de tarde en vez de noche, ese concepto de tardeo parece ser, me dicen ellos, que nació en la zona de Alicante, entonces bueno, allí se usa mucho el tardeo. Y entonces lo hicimos, un tardeo de las defensas, se llenó el pub, bueno, fue un show muy, muy bonito, tuvo mucho impacto y lo que preparamos en muy poco tiempo. Y bueno, Porque, va a ser estamos a 1 de abril, va a ser Sí. dentro de 23 días en Sevilla, Ay, qué bien. con los estudiantes de biomedicina, en este caso, y ya tenemos el pub, tenemos el sitio, los chicos están preparando sus presentaciones y aquí se va a llamar Mis defensas, mi arma. Hemos mi jugado Muy arma. bien. hemos jugado con la palabra mi arma, Sí. Mi arma. a la que se denota a los sevillanos, como sabéis, y bueno, pues mis defensas, mi arma. Así que esto lo celebraremos el 24 de abril en un pub, aquí en la Alameda de Hércules, en Sevilla, y a ver qué tal sale la primera vez. A ver qué tal sale. qué Voy a chulo. hacer como si tuviera una caña yo aquí ahora. A ver, ¿es verdad que son autoinmunes la celiaquía, la diabetes, la artritis, la esclerosis múltiple? Bueno, sí, se puede llamar de modo general autoinmunitarias, aunque hoy en día ya se distinguen 2 tipos de estas. Unas son las que llamamos autoinflamatorias y otras las autoinmunitarias. Pero sí, en definitiva, todas esas enfermedades, el sistema inmunitario ataca algún tejido, alguna célula de nuestro propio organismo. Es Son errores errores, de ¿no? nuestras defensas. Errores. O sea, que es un fallo, o sea, que nos atacamos a nosotros. Bueno, Silvia, que Sí, tenemos aquí, va a yo. explicar un poco, porque ella tiene baja Sí, visión. yo tengo y baja visión. Y es motivada por... Porque Nunca me acordaré de del Bosco nombre. Yanagi Arada es que tardó mucho en el diagnóstico, tardaron mucho. De hecho, me aconsejaron que fuera al Hospital de la Princesa porque había un neurooftalmólogo muy, bueno, pues muy famoso, y no me descubrió la enfermedad, nada más que me daban bolos de cortisona a saco y no sabían qué era. Primero me dijeron que podía ser la esclerosis múltiple, luego la Ujú. descartaron y luego fue con la punción lumbar donde vieron, no claramente porque ya estaba yo tomando cortisona a saco, pero sí que vieron células de la enfermedad. Y ya pues empecé a darme un poco cuenta de lo que era el Bosco Yanagi Arada. Es Bueno, muy tuvieron rara. que preguntar a Estados Unidos si Sí, no me... si tuvieron no me que equivoco. preguntar por el tratamiento. De hecho, me pusieron 3 tratamientos al mismo tiempo, Alfredo. Infliximab, sigo con Sandimún y luego me tuvieron que poner otro también, bueno, no, y bueno, los corticoides A saco. también a saco en vena. Y estuve 1 mes y medio ingresada porque era el bicho raro del hospital. Claro, esto es lo que pasa con algunas de estas autoinmunitarias, son encima más raras todavía, más Sí. infrecuentes y entran dentro del grupo de las que llamamos enfermedades raras, ¿no? Con lo cual tienen todavía menos, digamos, financiación Sí, pública y privada para desarrollo de investigación, tanto para el diagnóstico, sí. que todas ellas cuanto antes se haga el diagnóstico mejor, como para la terapia, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas autoinmunitarias son raras y esta en particular tuya todavía es un poquito más rara, efectivamente, lo que hace que sea más difícil. Una de las cosas que te estás tomando es muy habitual, es el infliximab. Ujú. Son las propias defensas, son un fármaco basado un poco en las propias defensas. Esto está siendo un poco el boom, Ujú. que es lo que se llama de modo general los biológicos. Exacto es. Y Eso en es. estos biológicos, la inmensa mayoría de esos biológicos son sustancias del sistema inmunitario, son los famosos anticuerpos, Ujú. que como los conocemos frente a qué está tu actividad disparatada, pues podemos bloquearlo, ¿no? Entonces, están siendo una herramienta maravillosa tanto frente a tumores, como Sí. frente a patologías autoinmunitarias, como frente a alergias, y van a seguirse utilizando para muchas otras enfermedades. Estoy seguro que va a ser la herramienta por excelencia del siglo XXI, estos anticuerpos monoclonales, estos biológicos. Alfredo, en esta época es donde más se está diagnosticando la enfermedad autoinmune.
A ver, las enfermedades autoinmunitarias han existido siempre, pero sí que es verdad que últimamente parece que están aumentando su prevalencia. Esto pasa también con las alergias. Fijaros que Sí. las alergias calcula la Organización Mundial de la Salud que para el año 50 aproximadamente el 50% de la población tendrá alergia a algo. Uf. Esto Y el significa motivo? crecimiento ¿Motivo? exponencial. ¿Motivo? En el caso de las autoinmunitarias, hay un perfil muy diferente por géneros, de modo que son bastante más frecuentes en mujeres y mujeres de edad avanzada que en varones. Los varones, en cambio, tenemos más infecciones y más tumores. Pero, bueno, pues hay situaciones excepcionales en las que aparecen las autoinmunitarias en mujeres más jóvenes y en varones también. Y todo esto tiene muchos motivos. Tiene una predisposición genética, no hay una causa clara para todas. Tienen todas una base genética. Yo tengo que tener algún gen que me predispone, pero eso no es suficiente. Además del gen que me predispone, tiene que haber lo que yo llamo el efecto gatillo, ¿no? Algo que dispare y Eso que es. arranque la enfermedad. Sí. Ahí Y eso está. habitualmente es una infección. Por ejemplo, Ah, hablabais antes de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene unos genes que hacen que una persona sea susceptible de tenerla. Pero se sabe que prácticamente el 100% de los que tienen esclerosis múltiples han tenido infección por el virus de Epstein-Barr. Esto significa que probablemente sea el disparadero, ¿no? Que entre los que tienen predisposición, aquellos que tienen la infección por el virus, ¡plas!, son los que lo disparan. ¿Y por qué hay más? Pues otro de los motivos es medioambientales. Estamos en un mundo cada vez más estéril, más higiénico, y esto hace que los niños de pequeños Claro. entrenen peor las defensas. anda, Y eso mira. eso es una de las explicaciones, se llama la hipótesis de la higiene. Ha dejado de considerarse ya una hipótesis, pero se postuló hace unas décadas lo de la hipótesis de la higiene. Y se sabe que en los países desarrollados, que tenemos esta hiperesterilidad, los Fairy antibacterias, Sí. esterilizamos los biberones de los niños juegan en tierra artificial de corcho en vez de en tierra de verdad. Sí. Bueno, pues toda esterilización del entorno hace que haya más alergias y que haya más enfermedades autoinmunitarias Curioso. en los países más Claro. desarrollados. Ahí Y, está. y hay una cosa, el estrés, porque a Joder, Silvia cada vez que le va al iba a hospital decir. dice, no te estreses, no te estreses, Sí, no es te verdad. estreses. Alfredo, me dicen eso. ¿Qué papel A ver, lo juega que el pasa es que el estrés? estrés y la ansiedad son situaciones agravantes de cualquier enfermedad. Claro. Cualquier enfermedad autoinmunitaria, cualquier enfermedad de las defensas, con el estrés y la ansiedad, se agravan. ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad producen finalmente una sustancia que es el cortisol, que es un glucocorticoide, los producen nuestros riñones. Y este cortisol es digamos, el inmunosupresor más potente que hay. O sea, que eso baja nuestras defensas bajo cero. Entonces, si te estresas y produces mucho cortisol, pues encima tus defensas se van a ver tocadas, con lo cual la enfermedad empeora. Entonces, hay que intentar, hay muchas veces que uno no puede quitarse del estrés porque Claro. vive en una ciudad que es muy estresante, porque el trabajo es muy estresante, por el motivo que sea. Entonces, lo que hay que intentar, yo digo aquí a todo el mundo, que en la medida de sus posibilidades busque momentos de felicidad, momentos mínimos, aunque sean 10 minutos, de bailar la canción que te gusta, de ponerte la música y pegar un salto por la calle, de tener actividad sexual, de correr un rato, de hacer el ejercicio que sea en la medida de tus posibilidades físicas, ¿no? Buscar cosas, el leer, la lectura, la televisión, el cine, la música, el baile, algo que te relaje, que te guste, que te distienda. Eso hace que secretes sustancias que contrarrestan el cortisol. No lo eliminan, pero lo contrarrestan. Entonces, bueno, pues es la mejor manera. Si tenemos que vivir con estrés, busquemos minutitos que nos secreten estas hormonas de la felicidad y que nos contrarresten un poco lo malo del cortisol. ¿Tendríamos que volver a reeducar a la sociedad? En muchos aspectos, porque esta parte de la higiene, bueno, que se ha hecho. Yo recuerdo cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela, había una mamá y yo que decíamos, es que se resfrían con nada, y nos encontrábamos siempre diciendo, ¿tú ves a un gitano en el hospital en urgencias? Por eso te digo, habrá que reeducar en el equilibrio a la sociedad. ¿Y dónde está el punto? Pues fíjate, se están utilizando, para que veas hasta el punto que llegan las cosas, se han utilizado al menos en investigación y en ensayos clínicos. Vosotros no sé si habréis tenido de pequeños lombrices, porque yo sí las tuve, Sí. porque yo jugaba en tierra. Yo Claro, jugaba en tierra claro, y en claro, la eso tierra es. hay los gusanitos que vienen de excrementos de animales. Sí. Estos gusanitos, que son las lombrices, crecen en nuestro intestino y nos producían unos picores en el culo que me acuerdo que eran espectaculares, ¿no? Te tomabas un jarabe
y en 2 o 3 días aquello desaparecía. En vez de una infección, se llamaba una infestación, pero vamos, básicamente es lo mismo, porque el bichito en este caso se veía, ¿no? Las lombrices son visibles a la vista. Estas son las cosas que se han perdido con vivir en este entorno tan escrupuloso, estéril, ¿no? Tan limpio. Sí. Y hay investigadores en Reino Unido y en América que están utilizando estas lombrices para tratar a patologías autoinmunitarias. Fíjate cómo va la cosa. Entonces, les dan a las personas que tienen la patología en ensayos clínicos, ya se lo han dado, zumos con los huevos de las lombrices para que se desarrollen en su intestino y eso mejora los síntomas de la autoinmunidad. O sea que ahora estamos volviendo a esas lombrices que no tuvimos de pequeño para intentar mejorar la enfermedad. Así que yo sí que intentaría que el entorno no fuera tan estéril, es decir, tampoco tenemos que vivir rebozándonos en la mierda, hablando mal. No, por eso digo, buscar el equilibrio en todo. Esto de esterilizar el biberón con el método Milton, químico tan exagerado, no es necesario. Con lavarlo con agua, jabón y escurrirlo es suficiente, ¿no? Las bacterias forman parte del entorno con el que vivimos y tenemos más de 500 especies de bacterias en nuestro aparato digestivo que son muy beneficiosas. Entonces, esto de esterilizar el entorno no es bueno. Esas bacterias que tenemos que están en nuestros aparatos digestivos, que se llama la microbiota, que seguro que lo habéis escuchado, eso hace que no tengamos muchas infecciones. Si lo tenemos sano, tenemos un mejor sistema inmunitario. Total. Y de hecho, algunas de las enfermedades que habéis mencionado antes, como el Crohn, las enfermedades inflamatorias intestinales, uno de los motivos probablemente por los que se producen es porque esas bacterias del intestino se descontrolan, no son las adecuadas. Así que hay que cuidar los bichos con los que vivimos, pero son buenos vivir con bichos. Estoy de acuerdo. Bueno, acabamos ya contigo, que sabemos que te tienes que ir. Es una última pregunta y un poema, que aquí siempre hacemos un poema a nuestros invitados, ¿vale? Vale. Está Juan Carlos Unzué, que le vamos a hacer una entrevista ahora. A ver, ¿hay alguna posibilidad de que estos guerreros que tenemos dentro luchen en el cuerpo de Juan Carlos Unzué algún día para que no vaya más la enfermedad? Pues mira, justamente se están desarrollando en este momento fármacos basados en las defensas, como os decía, biológicos, para el tratamiento de la ELA. Se han probado ya en ratones, en modelos de esta enfermedad en ratones. Esto siempre es obligatorio. Cuando vamos a tratar a utilizar algún fármaco en personas, aparte de hacer las investigaciones de laboratorio, luego hay que probarlo siempre en 2 modelos que llamamos de animales. Siempre los primeros son los ratones y los segundos siempre tiene que haber un modelo animal más próximo al hombre, que suelen ser algún tipo de primates, ¿no? Como pueden ser los macacos o como pueden ser los chimpancés. Por ejemplo, ahora que habéis oído hablar de las vacunas, todas las vacunas se han ensayado en ratones y luego en macacos y luego ya llegan al hombre cuando han superado pues, las toxicidades y seguridades mínimas, ¿no? Y se están ensayando en este momento en animales anticuerpos monoclonales, de nuevo los biológicos, que dan, en este caso, frente a unas proteínas que hacen que las células de las defensas que migran a un tejido y a otro, en este caso pueden ir al sistema nervioso central, se queden bloqueadas y no vayan, ¿no? Y bueno, se ha visto que hay mejoras en los ratones con este tratamiento. Así que yo creo que es, en cualquier caso, prometedor saber que se está investigando para tratar este tipo de patologías tan incapacitantes y además cuanto más dinero pongamos antes. Ya has dicho la clave. Sí, esa es la clave, Alfredo. Ahí poner está. dinero. Bueno, tenemos pues... un poema. A todos nuestros entrevistados le hacemos un poema, le creamos un poema. No vas a ser menos y Por pasamos. Supuesto. Además, es que ya os tratamos como consentidos, del programa más consentido. Así que por ello. Para Alfredo Corel. Dale. ¿Música? No sé si tendremos música porque está la cosa un poco... ¿Sí? ¿Me pones una música? Pues venga, música de poema. Venga, vale. Con capa de conocimiento y escudo de educación, lucha contra la ignorancia con firme dedicación. No solo un catedrático, un héroe de verdad, guía a sus alumnos con fuerza, con genuina voluntad. En cada lección una aventura, en cada duda una luz, en cada pregunta una respuesta, que consuela y da un plus. Un día de cañas la enseñanza se transformó en festín. En las tabernas el saber fluía, con brindis por el buen fin. En cada estudiante un futuro, un capitán por forjar, donde el conocimiento es poder y un mundo mejor por el que luchar. Gracias. Qué chula. Gracias.
Maravilloso. Muchísimas gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno. Precioso. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia y por esa gran disponibilidad que mostráis. De verdad, merece la pena que seáis escuchados. Muchísimas gracias por todo lo que haces y, bueno, y por todo lo que en este momento se está luchando, que es muy importante. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas abrazo. tardes, un Hasta abrazo. pronto. Un abrazo. Bueno, Bueno. pues ahora sí. Qué interesante, madre mía. Bueno, Ay, yo el es cuerpo que humano es que es una cosa... el cuerpo Curiosísimo. humano es muy sabio. Es sabio. Es sabio y muchas veces no le dejamos que nos responda. Pero bueno, que más que digo, las señales que nos da no le escuchamos. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro segundo invitado, Sí. que tenemos unas ganas increíbles ya de entrevistarle. Sí, tenemos a Juan Carlos Unzué, una trayectoria de pasión y superación. Buenas tardes, Juan Carlos. Es una figura... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿qué tardes, tal? bienvenido. Muchas gracias, un placer. Para nosotros también, Juan Carlos. Ahora sí, Silvia, vamos Bueno. a por todo. Pues Juan Carlos, nacido en Orcolle, Navarra, ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol, tanto dentro como fuera del campo. Como guardameta defendió la portería de varios equipos de la Primera División, destacando su larga estancia en el Sevilla, donde jugó 222 partidos de liga. Su habilidad y dedicación le llevaron a ser reconocido como uno de los 100 mejores jugadores en la historia del Sevilla Fútbol Club. Tras colgar los guantes, Unzué se convirtió en un respetado entrenador, formando parte del staff técnico del FC Barcelona en varias etapas y liderando equipos como el Numancia, el Girona y el Celta de Vigo. Su visión táctica y su capacidad para inspirar a los jugadores lo convirtieron en una figura clave en cada club que dirigió. Pero más allá de sus logros deportivos, Juan Carlos es un ejemplo de coraje y humanidad. En 2020 anunció su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ha enfrentado con valentía y transparencia. Desde entonces ha dedicado su voz y su esfuerzo a la concienciación y la investigación sobre la ELA, convirtiéndose en un activista incansable en la lucha contra esta enfermedad. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, Juan Carlos, bienvenido a Más Consentidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también un currículum... Gracias a ti. amplio, ¿eh? Bueno, se podría seguir, ¿eh? Ah, todavía más amplio. Bueno, sí, creo que en mi vida, si algo he sido y sigo siendo, es perseverante, ¿no? Entonces Sí. el currículum es largo. He tenido la fortuna, el privilegio de hacer de mi hobby mi profesión y poder dedicarle muchísimos años de mi vida a ello, ¿no? Entonces, pues Sí. vuelvo a repetir, me he sentido un privilegiado toda mi vida. Pues claro que sí. A ver, Juan Carlos, vamos a empezar. ¿Cuándo te detectaron la enfermedad? Por recopilar un Pues poquito. Sí. me la diagnostican el 1 de julio del 2019. Ajá. Yo los primeros síntomas que empiezo a notar ya, vamos a decir, raros, Sí. son cuando estoy de entrenador en el Celta de Vigo Sí. en enero del 2018. O sea que pasaron 18 meses de esos primeros síntomas claros al diagnóstico. Como sabéis, esta es una enfermedad que cuesta tiempo el diagnosticarla, Ujú. porque a veces se confunde los síntomas con otro tipo de enfermedades y evidentemente los neurólogos se aseguran al 200% que sea ELA, porque lo que te están dando casi es una sentencia de muerte, ¿no? Pues sí, de verdad que sí. ¿Y cómo lo encajaste? ¿Cómo encajaste esa noticia? Pues a ver, yo suelo decir que el día del diagnóstico no fue un gran impacto para mí. Incluso diría yo que fue un alivio el saber por fin qué pasaba en mi cuerpo, saber qué tenía, ¿no? La ELA para mí, y fue uno de los motivos por los que después hice público mi diagnóstico, era una desconocida en cierta manera, ¿no? En aquel primer día. Y bueno, claro, escuchar a tu neurólogo que tienes ELA, una enfermedad con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años y una enfermedad sin tratamiento ni cura, no es lo más Claro. satisfactorio, lo más fácil. Pero yo suelo decir también que para mí, de forma natural, apareció la palabra mágica ese primer día. Y es la palabra aceptar. Sí. Aceptar que
eso que ya no podía ni controlar ni cambiar iba a formar parte de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa aceptación, lo que yo tengo claro es que me dio la posibilidad el siguiente día de preguntarme qué podía hacer yo en aquellas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues como veis, le di un giro a mi vida, le di otro sentido y la verdad es que os puedo asegurar que muy, muy satisfactorio. Yo, cuando he escuchado tus entrevistas, lo primero que me ha llamado la atención es tu fortaleza, pero ante todo el desdramatizar todo. Creo que eso es clave a la hora también de, pues eso, ¿no? Antes comentaba yo, el cuerpo es sabio y si nosotros, como bien has dicho antes, hay una aceptación, también hay algo que probablemente el cuerpo pueda cambiar en ti, además de tu mente, que creo que eso también tiene mucho que ver con lo que es la actividad como deportista que has sido, ¿no? A ver, yo suelo decir que yo no creo que mi actitud vaya a enlentecer mi ELA. De hecho, el doctor, el neurólogo, el doctor Rojas, que me dio el primer diagnóstico, y ya me dijo aquel día que la progresión de mi ELA iba a ser lenta. Entonces, yo lo que sí tengo claro es que mi actitud, mi aceptación de forma natural ese primer día, lo que me va a dar la posibilidad y me está dando la posibilidad es de vivir esta situación compleja de la mejor forma posible, ¿no? Y curiosamente yo a la gente le suelo decir, yo creo que es el momento para que seamos egoístas, porque el primero que se va a beneficiar de esa buena actitud es uno mismo. Totalmente. Y como consecuencia, las personas que más te quieren, las que tenemos a nuestro lado pendiente de nosotros. Efectivamente. Entonces tu estado emocional a día de hoy es como aquel entonces, ¿no? Pues incluso me atrevería a decir que mejor. Que incluso es mejor que el día que yo hice público mi diagnóstico. Porque vamos a decir que lo que yo estoy sintiendo en estos años, de otra forma no lo hubiese sentido. Y os puedo decir con toda sinceridad que no cambio ningún día de mi vida hasta el día de hoy. Y sobre todo lo que he podido comprobar este tiempo y lo que he recibido es cariño y respeto. Y además de mucha gente que yo no conozco. Y de pronto, imaginaros, ahora ya estoy más o menos acostumbrado, pero al inicio sobre todo, claro, de pronto me paraban por la calle y me decían, tú eres Juan Carlos Unzué, ¿no? Y yo les decía, sí, soy yo. Pues mira, que sepas que me has ayudado mucho, que he leído una entrevista tuya o te he visto en televisión y tu mensaje me ha ayudado pues a superar una situación complicada. Entonces yo me quedaba un poco abrumado al principio porque no estaba preparado para escuchar esto, ¿no? Pero os puedo asegurar que escuchar este cariño, este respeto es algo impagable. Juan Carlos, en este mundo de la ELA eres una excepción, porque normalmente cuando lo comentas encuentras que tus compañeros en este viaje lamentablemente se encuentran muy solos, ¿no? Es decir, se pierden muchos amigos, se pierden familiares y sobre todo lo más importante, que es lo que tú dices, ¿no? Esa compañía en los momentos más difíciles, que vas viendo que la enfermedad cada día va cambiando y va mutando a peor, aunque es como tú te vas enfrentando, y yo creo que eso, en tu caso, la familia y los amigos creo que te han apoyado mucho. Sin ninguna duda, y me siento también un privilegiado por esto, ¿no? Pero también te diría que no soy una excepción, y eso me alegra mucho, porque yo estoy, como podéis comprender, yo estoy muy en contacto con muchos afectados, con muchos familiares. De hecho, tenemos un chat que le llamamos Familia ELA, con más de 300 personas. Entonces, yo ahí percibo también que hay entornos familiares fantásticos. He conocido a algunos de ellos personalmente y os puedo asegurar que es una gozada percibir esto, ¿no? Porque al final la vida a veces nos pone
en situaciones complejas y que cuando tú estás en dificultad sientas ese cariño de los que más te quieren, de los que más cerca estaban de ti, pues vuelvo a repetir, es impagable. Desde luego, que sí. Bueno. Y de los amigos también, ¿no? Porque también, sí. Tu amigo Jordi te ayuda mucho. Sí. De hecho, me ayudó inicialmente, lo he contado en más de una entrevista, ¿no? Yo hice alusión a él y a otros compañeros de enfermedad porque siguiéndoles un poco en las redes, sin que ellos lo supieran, antes de que yo hiciese público ese diagnóstico, a mí me habían ayudado, ¿no? Los Jorge Murillo, José Robles, etcétera, ¿no? Y entre ellos Jordi Sabate. Entonces, yo cuando hice público esto, él me pidió que yo fuese a su casa a conocerle. Y claro, pues tú tienes la sensación, o en aquel momento yo tenía la sensación de que yo estaba dando, de que estaba ayudando a alguien, ¿no? Sí. Que me lo pedía. Y os puedo asegurar que cuando salí de su casa, salí totalmente inspirado y con la sensación del que más había recibido de los dos era yo. Qué bonito. Porque Jordi se encontraba en una situación más avanzada que tú, ¿no? En ese momento. Sí, él ya está ahora mismo ya con la tráqueo hecha también, desde hace yo creo un par de años. Y claro, yo le vi en esa fase tan avanzada ya de la enfermedad, con esa sonrisa, con ese humor, que yo cuando salí, y sabéis que como deportista ese punto competitivo sí. Lo tenemos enraizado, pues pensé, si Jordi ha sido capaz de tener esa actitud en esa situación o en ese momento de la enfermedad, yo también voy a ser capaz de mantenerlo, ¿no? O de tenerlo como él. Entonces, bueno, me ha inspirado y me ayuda, evidentemente, como nos ayuda, yo creo, a la mayoría de los afectados, ¿no? Claro que sí. Yo quería preguntarle, vamos a meternos ya en harina. ¿Qué ayudas tenéis del gobierno? Ya vamos a meternos. ¿Qué ha pasado con la ley? ¿Qué ha pasado con la ley? Que hasta que no les has dejado la cara colorada, no te han hecho caso. Pues mira, las ayudas las podemos terminar en un par de minutos, porque son tan pocas. No suena bien, no suena bien. Desgraciadamente, pues esa es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos evidentemente la ayuda de los sanitarios, sí. De los profesionales, los neurólogos, en algunos sitios están psicólogos, los logopedas, sí. Etcétera, ¿no? Pero claro, ellos lo único que nos pueden ayudar es en ir visitándonos cada 3-4 meses, es mi caso, y ellos casi nos escuchan a nosotros. Nos hacen alguna prueba para ver cómo va el tema respiratorio sobre todo, pero en definitiva ellos no nos pueden ayudar demasiado porque como hemos hablado antes, esta es una enfermedad sin tratamiento ni cura. No se sabe las causas que lo producen, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, yo creo que solamente con su profesionalidad y sobre todo con su empatía nos ayudan mucho. Pero más allá de esto, pues apenas tenemos ayudas. Bueno, yo, por ejemplo, la silla de ruedas que llevo, pues sí, la cubre aquí la administración, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando la pedí, hace ya 3 años, ellos me dijeron, ¿estás seguro de que necesitas esta silla? Y le digo, sí. Entonces me contestaron, es que hasta dentro de 4 años tú no puedes pedir otra diferente. Madre mía. Y claro, yo decía, 4 años Qué barbaridad. En esta enfermedad es un mundo. Posiblemente dentro de 4 años no esté aquí. Entonces, claro, al final tratan a todos los enfermos de la misma manera, cuando las consecuencias de cada enfermedad son muy diferentes. Claro. Entonces hay que adecuar, yo creo, las ayudas a las consecuencias que tiene cada una de las enfermedades, ¿no? Entonces, más allá de esto, poco ayuda. De hecho, yo creo que el trabajo que hacen asociaciones y fundaciones que hay, por suerte ahora ya, en todas nuestras comunidades, hacen un trabajo imprescindible, que debería ser un plus o un extra a lo que nos diese la administración, pero desgraciadamente es imprescindible
porque son los que te dan la posibilidad pues, de tener un poquito de vida digna, sobre todo a los afectados con más necesidades, más vulnerables. Totalmente. Mira, Juan Carlos, nosotros desde aquí, desde el programa Más Consentidos, estamos cansados de escuchar esto en todo el tema de la discapacidad, pero en todos. O sea, es algo que no entendemos, y por más que tratamos de visibilizar, de hacer llegar, de transmitir esto, no se escucha. Es como oídos sordos. El tema de la discapacidad muchas veces lo enfocamos como ciudadanos de segunda mano, como que parece que no existimos realmente. ¿Cómo podemos llegar? Nosotros a través, sí, de aquí, de estos micrófonos, y trayendo pues toda vuestra historia, pero lo triste es que tampoco llega, y a lo que llega no es suficiente. Pues mira, yo creo que en este caso no están siendo inteligentes los políticos, ¿no? Porque yo evidentemente me he dado cuenta cuando vas en silla de ruedas, cuando tienes esta necesidad, ¿no? Y sobre todo lo que me he dado cuenta es del montón de personas que vamos en una silla de ruedas. Sí. O sea, el porcentaje es cada vez, yo creo, más alto. Y, por ejemplo, yo suelo ir a Pamplona, ¿no? Soy de allí. Sí. Y suelo ir a Pamplona, y una de las cosas que más satisfacción me da cuando paseo por Pamplona es ver, sobre todo, a gente mayor con su cuidador o cuidadora en una silla de ruedas. Claro. Porque sé que hace 20, 30, 40 años esas personas mayores también estaban enfermas, también estaban en este mundo, claro, pero no salían de su casa. Exactamente. Entonces, claro, ahora evidentemente salimos, socializamos, porque yo creo además que es imprescindible, sí, porque al final, si te quedas además de enfermo en tu casa, estás encerrado en cuatro paredes que te van a ir, además de las consecuencias de la enfermedad, te van a ir minando tu esperanza de vida. Entonces hay que salir a la calle, te tiene que dar el aire, te tiene que dar el sol, tienes que hablar con una persona, con otra. Tenemos que quitar esos miedos, que yo creo que ya se está consiguiendo, al qué dirán. Sí. Yo esto lo he escuchado muchas veces a mis padres, ¿no? Claro, personas enfermas con diferentes minusvalías, desde jóvenes, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Qué dirán? Sí. Que le den por culo, hablando mal y pronto, sí, a lo que dirán. Sí. Lo importante es que hay que salir, y porque eso es lo que necesitamos y lo que nos va a dar la posibilidad de tener una vida un poquito mejor. Entonces, vuelvo a repetir, donde he iniciado, creo que los políticos no se dan cuenta de la cantidad de personas que necesitamos, pues eso, ir en silla de ruedas, y evidentemente que todo el tema, pues aceras, ciudades en general, estén adaptadas, claro, a nuestras necesidades, porque además es que yo creo que va a ser bueno para ellos los primeros, y ya no digo cuando vas a cualquier, no sé, a un bar, a una tienda, y de pronto te das cuenta que hay un escalón de 20 centímetros que no lo puedes superar. Claro. ¿Qué cuesta cambiar esa entrada de la puerta pues a ese negocio? Pero es que además, vuelvo a repetir, creo que sería beneficioso para ellos, porque nosotros también somos personas. Claro. Aunque vayamos en una silla de ruedas, también podemos comprar en esa tienda, podemos tomar algo en un bar, y realmente tienen que hacer entre todos, o tenemos que hacer entre todos, una sociedad mucho más pensando en la gente discapacitada. Claro que sí. Pero se supone que la nueva ley, o ha salido una ley, o ya la han aprobado. Sí, la han aprobado. Proposiciones. Hay una es propuesta de ley, propuesta de ley, ¿no? Sí, ha sido que aprobada. Se llevará luego, y esa que dice, esa hace algo o tienes confianza, o tampoco va a servir. Es suficiente. A ver, yo ahora sinceramente tengo confianza en que lo vamos a conseguir. No sé si nos van a dar todo lo que necesitamos, seguramente no, pero sobre todo nos tiene que dar lo más importante,
que es el tema de los cuidadores expertos y continuados en domicilio. Eso es lo que conlleva un gasto enorme en nuestra enfermedad, sobre todo cuando tienes hecha la traqueostomía, y es lo que lleva a muchas y muchos enfermos de ELA a condicionar esa decisión final de cuándo morir. Y muchos de ellos, queriendo vivir, a pesar de todas las consecuencias que les genera la ELA, se sienten obligados a morir por la falta de ayudas, porque sienten que están arruinando a su familia. Es que eso, el que tiene familia y el que tiene algún recurso. Claro, es que la traqueostomía cuesta 60.000 euros. ¿Eso es verdad? Sí, mínimo. Mínimo, 60.000 euros y no la paga la Seguridad Social. No hay, ahora mismo no hay. Bueno, de hecho, por la ley de dependencia, a ti te puede corresponder 70 horas de cuidadores. Claro, nosotros 70 horas nos las comemos en 2 días y medio. Claro. ¿Qué hacemos los 28 restantes? Ahí está. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo ahora sinceramente os digo que tengo esperanza en que sí la vamos a tirar para adelante. Porque lo primero, no les vamos a dejar que la metan de nuevo en el cajón. Hombre. No se lo vamos a permitir. Hombre. Y además creo que no se lo vamos a permitir la sociedad. Eso es. No solamente los enfermos de ELA, porque evidentemente con la ayuda de los medios de comunicación, nosotros o vosotros nos estáis dando la posibilidad de que la gente esté informada, de que la gente conozca las consecuencias que tiene esta enfermedad y sobre todo la cruda realidad de la mayoría de los afectados. Y entre todos estoy seguro que vamos a conseguir que esa ley ELA vaya para adelante, se tramite, que evidentemente se le añada un presupuesto, porque una ley sin presupuesto no sirve para nada. Claro. Y sobre todo que ese presupuesto, ese dinero llegue a los domicilios de los enfermos. Un momento muy difícil Juan Carlos, para sacar una ley adelante. Aunque sea una ley con una solución final, nos encontramos con unos políticos que no pueden hacer unos presupuestos nuevos, con una ley que lo primero que necesita es un presupuesto económico, y segundo, ¿están dispuestos estos políticos que llevan ya tantos años y legislaturas cerrándoos la puerta? ¿Pensáis que ahora es el momento seguro? Date cuenta de la situación en la que está. Es decir, si no hay un cambio político claro, es muy difícil que esta inestabilidad política os dé el visto bueno. Os van a alargar la situación. No va a entrar en este año ni en el que viene, probablemente. Vamos a intentar que no. Vamos a intentar. Claro, me quiero quedar. La situación no es tan fácil. Yo me quiero quedar con lo positivo de Juan Carlos. Yo también. Sí, claro. A ver, yo entiendo que seguramente no es el mejor momento, pero ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo ha sido el mejor momento, no? Ahí está. Nunca lo ha sido, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto parte de la voluntad de los políticos. Y yo hablo además de políticos en general, porque estos temas de salud, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que las enfermedades no saben de ideologías, no saben de procedencias, no saben de intereses políticos. Entonces, cualquier decisión que tomen en relación a la salud va a ser beneficioso para todos. Sí. Para los de izquierda, los de derecha, los de extrema izquierda. Sí, porque la enfermedad no mira. Absolutamente para todos. Sí, pero claro, porque nosotros tenemos enfermos en cualquier rincón de nuestro país y de cualquier ideología, como pasa en cualquier otra enfermedad. Claro. Entonces todos vamos a ser beneficiados. Totalmente, totalmente. Mira, yo en este momento, yo digo, se me ocurre, ¿vale? Pues mira, estos micrófonos, Juan Carlos, de verdad, están disponibles para cualquier sugerencia, para cualquier idea y para que nosotros, desde nuestro... exactamente, estemos aquí, si tenemos que todos los lunes soltar algo. Vamos, es que desde aquí lo haríamos. Pero siempre digo lo mismo. No sucede esto con un político que tiene un hijo o una hija porque ellos tienen los recursos económicos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario?
ahí no Claro. habría barreras ya, ¿no? Claro. Pues seguramente que no. De hecho, yo es una de las cosas que suelo decir, ¿no? Yo, por el tipo de vida que he llevado, por mi situación familiar, mi situación económica, a mí no me va a condicionar Claro. la falta de ayudas, mi decisión final. Pero me jode mucho, si entiendo esta palabra, pero es la realidad. Me jode mucho ver que a muchos compañeros y compañeras de enfermedad les acaba condicionando, como hemos dicho antes, esa decisión final. Señores, es que estamos poniendo en duda el derecho más importante de las personas, que es el derecho a la vida, a una vida digna. Entonces está muy bien tener la posibilidad de tener el derecho de tener la muerte digna, de tener ahí la eutanasia para poder en un momento dado decidir si es el momento o no. Pero nosotros, los enfermos de ELA, lo que estamos pidiendo es que antes de tener ese derecho a la muerte digna, podamos vivir con dignidad. Y a día de hoy, sin esas ayudas, es imposible para la mayoría de los afectados. Y cuando hablo de la mayoría, es el 95%. Porque, como decíamos antes, solamente en cuidadores estamos por encima de 60.000 euros. ¿Qué familia tiene ahorrado ese dinero? Entonces, yo también les digo a los políticos, ¿no creen ustedes que ya es suficiente sufrimiento ser conscientes? Porque, como sabéis, esta enfermedad no afecta a nuestra capacidad cognitiva. Es ser conscientes de ese deterioro físico que nos genera la ELA, para que además le tengamos que sumar ese dolor interno profundo, que es difícil de explicar, que uno siente cuando percibe y siente la culpabilidad y la responsabilidad de estar arruinando a su familia, el presente y el futuro de esa familia. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que ya es suficiente con los síntomas que nos va limitando la ELA. Totalmente. Juan Carlos, el tiempo tristemente se nos agota. Escapa. Sí, pero bueno, no queremos... 2 minutitos. Sí, que no queremos que se quede sin esta poesía. También tenemos una poesía para Juan Carlos, por supuesto. Pero que quiero quedarme con la parte positiva, exacto. ¿vale? Sí. Que es lo que tú dices. Estás convencido de que esto se logra y ya. Vamos, todos con fuerza y energía a poner todo en marcha. Todos juntos, esto es trabajo en equipo. Ahí hay otra manera de conseguirlo. Exactamente. Eso es. Bueno, Pablo. Bueno, pues vamos con esa poesía, con un poquito de música. Adelante. Por ahí. Vamos allá. He escuchado la de Alfredo y me ha gustado mucho. Pues, Alfredo dice que estamos estudiando, ojito. Vamos a ver. Esperanza siempre. En la cancha de la vida, Unzué se ha plantado, con valentía en su mirada. Nunca se ha doblado. Guardameta de 1000 batallas en el verde césped. Ahora enfrenta un rival distinto, con coraje y sin miedo. La ELA no detiene su espíritu guerrero. Con cada aliento, su mensaje es sincero: a aceptar. Y nos dice con pasión: la esperanza es el balón que rueda en mi corazón. No es solo un juego, es la vida en su esencia. Unzué nos enseña la fuerza de la resistencia. Con cada palabra, con cada gesto de amor, nos muestra que en la adversidad hay valor. La ELA es su camino, pero él no está solo. Con apoyo y cariño superamos los escollos. Su legado es externo, como su voluntad en este programa. Su voz es libertad. Así que levantemos nuestras voces sin temor por Juan Carlos Unzué, un verdadero luchador, que su historia inspire en cada estación a vencer los desafíos con firme convicción. Gracias, Unzué. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Madre mía, Juan Carlos. Esto por placer, muchas gracias. Esto por ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presencia y un grandísimo abrazo. Y aquí están tus micrófonos disponibles para cuando tú Para quieras. lo que necesites, Juan Para Carlos. lo que necesites. Cuando se apruebe esta ley, te llamamos, Hombre, tenéis entrevista asegurada. Ay, Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y espero que sea pronto.
Claro, sí, eso es. Estamos contigo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Chao. Bueno, Silvia, nos llegó nuestro momento. A ver, redes Madre sociales mía. donde pues, nos pueden seguir, En ver. Instagram @másconsentidos_ y también en las listas de Click Radio Televisión, tanto en Facebook como YouTube, Más Consentidos. Muy bien. Ahí estamos. Fenomenal, Pablo. Pues nada, programa precioso. Maravilloso. Precioso. Sí. Sí, precioso. Lo hemos pasado muy bien. Sí. Bueno, pues decirle que este programa ha podido ser hecho gracias a nuestros invitados Alfredo Corel, Juan Carlos Unzúe. En la parte técnica hemos tenido a Alexia Cué, a nuestro Dani Técnico, Luján, técnico Luján, Silvia Jiménez, gran amiga, Pablo Gómez, también ha estado con nosotros Tini, pero que ha estado ahí en silencio, José Porque María. Tini ha venido a celebrar. Y a José María. La semana que viene, programa 100. Exactamente. Bueno, Mañana celebramos, o sea, lo celebramos. El día 8, programa 100. les esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde y os ha hablado María Escribano. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Chao.